Bienvenidos a la Escuela Dominical Ben Sígueme. Ya hemos hablado de Ezra Booth, que antes de unirse a la Iglesia era un predicador metodista. El Señor llamó a Ezra Booth y a su compañero de misión, Isaac Morley, a formar parte de los misioneros enviados a viajar a pie a Missouri, y como les pedían, predicando la palabra por el camino. Cuando Ezra supo que el profeta José Smith y otros dirigentes de la Iglesia viajarían a Missouri en canoas, una parte del camino, y en una diligencia o un carruaje la otra parte, no le pareció justo que él y su compañero tuvieran que ir a pie. Y cuando por fin llegaron, Ezra Booth se frustró tanto al descubrir que Missouri no era precisamente una Sion, ni un lugar muy agradable para predicar, puesto que tenía una población situada en los límites de la civilización, es decir, que eran gentes de la frontera, poco preparadas para recibir el Evangelio restaurado, como ya comentamos anteriormente. Al saber todas estas cosas se frustró y parece que perdió mucho del deseo de compartir el Evangelio. El problema era que Ezra Booth no entendía lo que significaba edificar Sion, y esperaba encontrar un pueblo deseoso de escuchar su predicación. Los misioneros saben muy bien que desgraciadamente las cosas no son así. Y por si todas estas quejas no fueran suficientes, Ezra Booth también sentía que José Smith no era ese tipo de profeta que él esperaba. Según él, José Smith no tenía el temperamento ni el carácter apropiado, solemne y serio, que decían algunos, y que según Ezra él debería tener. Con todas estas quejas, Ezra Booth y su compañero Isaac Morley, ignorando lo que se les había pedido sobre su vuelta a Ohio, de viajar de dos en dos y predicar sin prisa por el camino, decidieron viajar rápidamente en barco y en diligencia. Poco tiempo después de que los dirigentes de la Iglesia decidieran, el 6 de septiembre de 1831, relevar a Ezra Booth de su autoridad para predicar el Evangelio, Ezra empezó a escribir una serie de cartas que se publicaron en el periódico Ohio Star, criticando al profeta y a la Iglesia. Y ya sabemos que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la apostasía, y ese es el camino que los apóstatas siempre han seguido. Y ya comentamos anteriormente que cuando el 27 de agosto de 1831 el profeta José Smith y un grupo de élderes regresaron a Ohio de su viaje a Independence, Missouri. Durante este viaje de ida y vuelta, algunos de los élderes tuvieron desacuerdos entre sí, pero la mayoría de ellos se resolvieron finalmente sin gran problema. Y el 11 de septiembre de 1831, José Smith recibió la revelación que está registrada en la sección 64 de Doctrina y Convenios, en la que, entre otras cosas, y debido a los problemas que había entre los miembros de la Iglesia en aquella época, se les mandó perdonarse los unos a los otros. Al día siguiente, el profeta se mudó con su familia de Kirtland a Hiram,
Ohio, que estaba a unos 50 kilómetros al sudeste de Kirtland, y el 30 de octubre de 1831 José recibiría la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 65, en la que el Señor enseña que el Evangelio llegará a toda nación como preparación para la segunda venida y que los santos deben orar por el crecimiento del reino de Dios. Como he dicho, en la revelación que se encuentra en la sección 64 de Doctrina y Convenios, el Señor, después de los problemas que tuvieron algunos de los misioneros que viajaron a Missouri, entre los que se encontraba también José Smith, que discutieron y se criticaron los unos a los otros, el Señor les dijo que Él estaba dispuesto a perdonarles y les enseñó el deber de perdonarse los unos a los otros, diciendo lo siguiente: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Y como los errores son oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje, el Señor les recordó un problema similar que había ocurrido entre sus discípulos en tiempos del Nuevo Testamento, advirtiéndoles sobre una tentación que tenemos todos, con estas palabras: en la antigüedad mis discípulos buscaron motivos el uno contra el otro y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Esto de buscar razones para el enfrentamiento es algo que hemos visto en Ezra Booth y vemos también con demasiada frecuencia en nuestras relaciones con los demás. El Señor les estaba diciendo que amonestó a sus discípulos en Jerusalén por esta razón y porque no se perdonaron unos a otros de corazón. El verdadero perdón incluye eliminar del corazón todo mal sentimiento para que la luz del Espíritu entre en nosotros y el amor de Dios inspire nuestras acciones. Como he explicado, el Señor había asignado a Ezra Booth y a Isaac Morley que hicieran el viaje de ida y vuelta a Missouri como compañeros de misión, viajando a pie y predicando la palabra por el camino. En el viaje de ida a Missouri lo hicieron, pero a regañadientes, y en el viaje de vuelta a Ohio no lo hicieron según les mandaron. Por todo esto, el Señor les dijo lo siguiente: he aquí yo, el Señor, me enojé con el que fue mi siervo Ezra Booth y con mi siervo Isaac Morley, porque no guardaron la ley ni tampoco el mandamiento. Buscaron lo malo en su corazón y yo, el Señor, retuve mi espíritu. Condenaron por malo aquello en lo que no había mal alguno. No obstante, he perdonado a mi siervo Isaac Morley. Parece ser que Isaac Morley se arrepintió de esta conducta porque, como he leído, el Señor declaró que le había perdonado. Sin embargo, Ezra Booth no se arrepintió, sino que continuó permitiendo que sus dudas y su actitud crítica lo llevaran por el camino hacia la apostasía completa. Y, como ya he dicho, Ezra Booth renunció a sus creencias y se dedicó a criticar al profeta y a la Iglesia. Aun cuando se mandó a algunos de los santos mudarse a Missouri, otros deberían permanecer todavía en Kirtland, Ohio. El Señor prometió que Kirtland sería una firme posesión de la Iglesia por lo menos durante 5 años más. Esa promesa se cumplió y durante ese período se construyó y dedicó el templo,
mensajeros celestiales restauraron las llaves del sacerdocio al profeta José Smith y a Oliver Cowdery, y hubo un gran derramamiento de bendiciones espirituales sobre los santos. No obstante, en 1837 surgieron problemas entre los miembros de la iglesia en Kirtland y muchos apostataron. José Smith se fue de Kirtland en enero de 1838 y se dirigió a Missouri. Y en julio de 1838 la mayoría de los miembros fieles de la iglesia ya habían abandonado Kirtland. Y a los que dejaron Ohio para viajar a Missouri les dijo el Señor lo siguiente: yo, el Señor, no tendré por culpable a nadie que suba con un corazón sincero a la tierra de Sión, porque yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos de los hombres. Y añadió lo siguiente: he aquí, el tiempo presente es llamado hoy, hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio, porque después del día de hoy viene la quema, porque de cierto os digo, mañana todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los quemaré, porque soy el Señor de los ejércitos, y no perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia. Por tanto, si me creéis, trabajaréis mientras dure lo que es llamado hoy. El Señor utilizó la palabra hoy para referirse al período comprendido entre aquella época y la segunda venida. Hoy es esta vida, el tiempo en el que, como enseñó Amulek a los zoramitas, debemos ejecutar nuestra obra y prepararnos para comparecer ante Dios. Y la palabra mañana se refiere al tiempo de la destrucción de los inicuos como preparación para la segunda venida de Jesucristo. El Señor nos ha dado los días de nuestra vida como un tesoro. Hoy es un don precioso que debemos aprovechar, en el que debemos vencer la tentación de posponer el cumplimiento de nuestro deber para un mañana que nunca llegue. Dios nos ha dicho: yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos de los hombres. Y leemos también que el Señor no solo requiere nuestro corazón, sino también nuestra mente bien dispuesta, porque los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Y tenemos esta vida para cambiar lo que sea necesario en nuestra naturaleza y lograr ese corazón y esa mente que nos hagan dignos de estas promesas. Y no sabemos cuántos días tendremos para lograrlo, pero se espera que sean suficientes si no los malgastamos en cosas que no aprovechen. El Señor, pues, nos anima a trabajar diligentemente, diciéndonos: por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Por tanto, si cumplo todos los días con las pequeñas cosas que se requieren de mí, mañana recogeré el fruto de una vida abundante. Es probable que el profeta José Smith y otros dirigentes de la Iglesia se sintieran abrumados con los desafíos de satisfacer las necesidades de una Iglesia en crecimiento y llena de desafíos en Ohio, y también para predicar en una tierra como Missouri, aún muy lejos de la Sión que había que edificar. Algunos miembros, como Ezra Booth, estaban preocupados porque el establecimiento de Sión no se estaba llevando a cabo tan rápidamente como deseaban. Sin embargo, el Señor prometió que todo lo que había declarado previamente finalmente se cumpliría. Y les estaba ayudando a tener la perspectiva apropiada de la situación
diciéndoles que lo que estaban haciendo era echar el cimiento de una gran obra que aún no podían ver, pero que finalmente podrían disfrutar si no se cansaban de servir dignamente. Ya hemos recordado que Sión son los puros de corazón. Por eso el Señor dice en esta revelación: yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos de los hombres. Y esas pequeñas cosas que se deben llevar a cabo de corazón, es decir, con un corazón puro para edificar Sión, aunque sea en lugares inhóspitos de nuestra vida, como era Missouri en aquellos días, que desanimaba a tantos, son esas cosas sencillas que se hacen diariamente en el hogar, en la capilla, en el trabajo, en el vecindario, siendo amables y cariñosos con todos y, como aprendemos en esta lección, no ofendiéndonos por nada y sirviendo callada y diligentemente. Para edificar Sión no es necesario ocupar puestos relevantes en la Iglesia ni en el mundo. Los que edifican Sión en verdad son los que sirven humilde y diligentemente en aquello que les asignen, sin aspirar más que a hacer las cosas lo mejor posible. De esa manera se cumplirá lo que el Señor reveló a José Smith en la sección 65 de Doctrina y Convenios, y que es una petición para todos nosotros. Él dijo: por tanto, extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos, así como en la tierra. Es decir, que la Iglesia llene toda la tierra, como en la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, y todo esté preparado para la segunda venida del Señor. Y en la revelación registrada en la sección 66 de Doctrina y Convenios, el Señor dice a William E. McLellin algo que se aplica a todos nosotros. Le dijo: bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno, sí, la plenitud de mi evangelio. Persevera en estas cosas hasta el fin y tendrás una corona de vida eterna. Tras elogiar a William E. McLellin por apartarse de sus iniquidades y aceptar la verdad restaurada por medio del bautismo, el Señor declaró que se encontraba limpio, pero no del todo, y le pidió que se arrepintiera. William E. McLellin en ese entonces era un converso reciente de la Iglesia. Más adelante el Señor le llamó para servir como miembro del quórum de los 12 apóstoles en 1835, pero años después, en 1838, apostató de la Iglesia. El camino del discipulado no es fácil. Este camino requiere una superación constante. Al entrar en este sendero estrecho y angosto, el Espíritu nos invita continuamente a ser mejores y a elevarnos sobre lo mundano. El Espíritu Santo es el compañero idóneo en este viaje de superación constante que nos ayuda a tener ese corazón limpio y esa mente dispuesta y preparada que Dios requiere de nosotros, como hemos estudiado. Todos necesitamos que el fuego del Espíritu se remueva en nuestra alma, purifique nuestro corazón y nos recuerde nuestra santa comisión.